El material que vamos a utilizar es hilasa 100% acrílica en color crema, gris perla, color miel y solo unos metros en color gris oscuro. También vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Comenzamos con el color crema. Hacemos un anillo mágico y 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 2 macizos. 1 y 2. Aquí nos quedan 3 puntos que van colocados en el mismo anillo mágico. Vamos a tirar del hilo para cerrarlo, y de la segunda vuelta, que es la que vamos a hacer en este momento, hasta la vuelta número 70, se van a tejer de la misma manera. Giro el gancho de esta forma y volteo el tejido. En el primer punto saco un punto, hago un medio punto más 2 cadenas. Ahora un macizo en cada uno de los 2 puntos que faltan. Y como les dije, esta vuelta se va a repetir por 68 vueltas más. Giro el gancho, volteo el tejido, saco un punto del primer punto, hago un medio punto más 2 cadenas y después un macizo en cada uno de los 2 puntos que faltan. Una vez que tenemos 70 vueltas en total, vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación, y continuamos con el armado. Una vez que está rematada esta pieza, lo que vamos a hacer es pasar por todo el contorno un gis al pastel en color amarillo, y tal como hicimos aquí, hacemos en el otro lado a lo largo de toda la tira. Estos gises son escolares, no son profesionales, de modo que no tienen tanta grasa, entonces nos sirve perfecto para que tiña sin que manche. Suponiendo que ya estuviera coloreado en los 2 lados, vamos a utilizar una pieza de esponja de las que vienen dentro de las botellas de los medicamentos, o recortar en este mismo material un círculo que mida 3 centímetros de diámetro por 2.5 de altura. Vamos a colocar en el centro, esta es la última vuelta, colocamos pegamento transparente, esperamos a que seque y comenzamos a enrollar. Y así vamos a ir dando vuelta. Hasta terminar. Vamos a poner pegamento en la segunda vuelta, porque este es el inicio. En la segunda vuelta dejamos libre la primera para que le dé una apariencia más natural, y de esta forma se debe ver. Como pueden observar, el color que le pusimos en el contorno marca la separación entre una tira y otra, aunque sin el color también se aprecia, se ve mucho mejor en este. Ahora con color miel vamos a hacer un anillo mágico y una cadena.
Dentro del anillo hacemos 8 medios puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos, pero levantando solamente el hilo de arriba de la cadena. Comenzamos la vuelta número 2 y a partir de esta vuelta hasta la vuelta número 4 vamos a tejer también en medio punto, pero en este caso de costilla, levantando solamente el hilo de arriba de cada cadena. En esta segunda vuelta vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 16 puntos en total, y vamos a cerrar la vuelta como la primera que tejimos, con un punto deslizado en el primer punto que hicimos, pero levantando solamente el hilo de arriba de la cadena de ese punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con 24 puntos en total. Les recuerdo que estamos tejiendo solamente en el hilo de arriba de cada cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Aquí vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. También esta vuelta, como las dos anteriores, estamos tejiendo en medio punto de costilla, haciendo cada punto solamente en el hilo de arriba de cada cadena. Esto es lo que va a formar las tortillas, y ustedes pueden tejer la cantidad que deseen. Y así es como debe quedar. Este es el revés, que para nosotros será el derecho de las tortillas. Ahora con gris perla o gris claro hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos. Esta vuelta debe terminar con 16 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Comenzamos la vuelta número 3 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior,
después un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, y así hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. Vamos a tejer sobre los primeros 4 puntos 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. De modo que quedan 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos y 2 juntos. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto. Esta secuencia la voy a repetir hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 4 puntos. Y 2 medios puntos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta con 40 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 6 con una cadena. En esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar nuevamente con 40 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Estoy cerrando la vuelta número 6. Aquí hice un punto deslizado y ahora voy a tejer un punto deslizado en cada uno de los puntos que falta por tejer. En total también nos deben quedar 40 puntos que vamos a repetir por 2 vueltas más. Estas 3 vueltas en total de punto deslizado van consecutivas, no se hace ninguna cadena para iniciar ni se cierra la vuelta tampoco. Aquí está el primer punto deslizado de la vuelta anterior, entonces lo voy a atravesar por el centro y ahí continúo haciendo la segunda vuelta de punto deslizado y de esta forma se va a hacer la tercera. Hay que ir contando los puntos.
Y aquí estoy comenzando la tercera vuelta. Terminé ya las 3 vueltas de punto deslizado. Vean cómo le dio cierta altura. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 10. Vamos a atravesar cada punto deslizado y vamos a hacer 6 medios puntos, uno en cada punto. Aquí tengo 6 medios puntos, hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un punto en cada punto, también 6 medios puntos en total. Hacemos una cadena y la siguiente vuelta de 6 medios puntos la vamos a tejer no en donde corresponde, sino abajo. Es decir, en el mismo lugar donde tejí la segunda vuelta, desde abajo. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y ahora 6 medios puntos normales, donde corresponde tejerlos, uno en cada punto. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder unir solo estos puntos a la siguiente pieza. Nuevamente con gris claro o gris perla vamos a hacer un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color gris oscuro vamos a tejer solamente una vuelta en esta pieza. Vamos a hacer 2 medios puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, tomando solamente el hilo de arriba de cada cadena. Los vamos a tejer en medio punto de costilla. 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 16 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Nuevamente con gris perla vamos a colocar el hilo en cualquiera de los puntos, hacemos una cadena, 2 medios puntos juntos en el primer punto, que es el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior, y después un medio punto en el siguiente punto. Repito esta secuencia, 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4
Vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a hacer 2 varetas en relieve por encima, tejidas en la base de la vuelta anterior. Nuevamente 4 medios puntos, uno en cada punto. Y 2 varetas en relieve por encima, tejidas o levantadas desde la base de la vuelta anterior. 4 medios puntos, uno en cada punto. Y otra vez 2 varetas en relieve por encima, tejidas en la base de la vuelta anterior. Cuatro medios puntos y terminamos esta vuelta haciendo 2 varetas en relieve por encima, tejidas en la base de la vuelta anterior. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 5 con una cadena. Sobre los primeros 4 puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. Y 2 varetas en relieve por encima sobre las 2 que hicimos de la vuelta anterior. Levantamos así el punto completo y ahí tejemos la vareta. Esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en cada uno de los 4 medios puntos de la vuelta anterior y 2 varetas en relieve por encima sobre las 2 de la vuelta anterior. Aquí nos quedaron 40 puntos. La siguiente vuelta se va a tejer comenzando con una cadena y haciendo un medio punto en cada uno de los primeros 8 puntos. Y un medio punto en relieve por encima sobre cada una de las varetas. Y así hasta terminar la vuelta. Ocho medios puntos, uno en cada punto y un medio punto en relieve por encima sobre cada una de las 2 varetas. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto deslizado, un punto en cada punto, idénticas a las que tejimos en la primera pieza. Hacemos 3 cadenas. Y en el mismo lugar donde tejimos el último punto deslizado, vamos a hacer 2 macizos juntos.
Ahora un punto deslizado en el mismo lugar. Vamos a pasar con punto deslizado hasta llegar a un punto antes de la primera vareta y hacemos otro piquito como estos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo. Ahora sobre la primera pieza y con el mismo color gris perla, vamos a tejer sobre los dos puntos centrales. Hay que contar en cada lado y dejamos los dos que queden en el centro. Sobre esos vamos a tejer. Comenzamos haciendo una cadena con nuestro hilo. Vamos a tirar de este extremo de modo que quede como un nudo corredizo. Cargamos 3 veces nuestro gancho. Atravesamos el primero de los dos puntos que separamos. Sacamos un punto y vamos a ir cerrando de 2 en 2 los puntos hasta tejer un macizo largo. Cargo 3 veces el gancho, atravieso el siguiente punto y hago nuevamente un macizo largo, cerrando de 2 en 2 todos los puntos. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder coser solamente estos dos puntos hacia acá. Vamos a doblar entonces estos dos puntos que acabamos de tejer y los vamos a unir al borde de esta pieza. Y de esta forma debe quedar. Vamos a ocultar parte del sobrante del hilo en la parte de atrás del tejido y continuamos con el procedimiento. Vamos a colocar ambas piezas por el derecho y después la segunda la ponemos sobre la primera. En esta parte hay 8 puntos. Vamos a dejar libre el primero y el último, y sobre los 6 centrales vamos a coser estos 6 puntos. Solo estamos dando una puntada enseguida de la otra. La siguiente pieza se va a tejer también en color gris perla. Vamos a hacer 20 cadenas. Y ahora vamos a hacer una vuelta sobre ellas hasta aquí, rodeamos y tejemos del otro lado de la cadena. Comenzamos entonces con una cadena y vamos a hacer 8 medios puntos tejidos solamente en el hilo de atrás de cada cadena.
Ahora 4 medios puntos altos, uno en cada punto, también tejidos en el hilo de atrás de cada cadena. Después 4 varetas, una en cada punto. Después 3 macizos, uno en cada punto. Ahora 6 macizos juntos en el último punto. Vamos a rodear y a tejer del otro lado de la cadena lo mismo que hicimos aquí. De este lado comenzamos con los puntos más cortos hasta terminar con los puntos más altos, y ahora de este va a ser al contrario, de los más altos a los más cortos. Entonces aquí vamos a tejer atravesando cada cadena porque queda marcada cada una de ellas. Comenzamos haciendo 3 macizos, uno en cada punto. Después 4 varetas, una en cada punto. Ahora 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Y terminamos haciendo un medio punto en cada uno de los 8 puntos que sobran. Vamos a cortar el hilo dejando unos 30 centímetros de largo para poder coser. Vamos a doblar esta pieza dejando el revés por dentro. Y vamos a ir tomando un punto de cada lado. Y dando una puntada enseguida de la otra hasta terminar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera. Continuamos con el procedimiento. Vamos a unir ahora esta pieza con esta, colocando una varilla de plástico que está hueca, de las que usan para hacer paletas. La he atravesado por los 2 macizos largos que hicimos, y debajo de ella pasé el extremo de esta pieza, el extremo que es más delgado, de modo que sobresalga aproximadamente 1 centímetro, que vamos a doblar y vamos a unir
a la misma pieza de este lado con pegamento transparente. Una vez que está pegado, recortamos el sobrante de la varilla, dejando 3 milímetros de cada lado. Aquí pueden ver que esta pieza se desliza, se puede mover. Ahora, apoyándonos de una aguja lanera y con el mismo material en color gris claro o gris perla, vamos a atravesar la varilla de plástico y después por debajo de ella, sin tocar esta pieza, la pasamos al otro extremo. La vamos a regresar y hacemos lo mismo con el otro extremo. Retiramos la aguja y vamos a comenzar a enrollar el hilo colocando un poco de pegamento transparente en la varilla de plástico hasta cubrir por completo, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Una vez que ya está cubierta esta pieza, vamos a colocar dentro un mondadientes o un palillo. Una vez que está dentro, hundimos un poco el tejido, colocamos pegamento transparente, tiramos del tejido y sostenemos para que pegue, y hacemos lo mismo del otro lado. He recortado 2 círculos de papel celofán que vamos a colocar de esta forma, después la tortilla, el otro círculo, lo tapamos y debe quedar de esta manera. Aquí pueden ver que en platitos de barro he colocado las tortillas y el queso. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.